Llegó con una maleta de cartón golpeada y encontró un rancho que nadie en el pueblo se había atrevido a pisar en 45 años. Las paredes de adobe estaban devoradas por el huizache y las trepadoras. Las ventanas sin vidrio parecían cuencas vacías mirando a la nada. Y en el centro del terreno se erguía un sabino muerto, sus ramas retorcidas hacia el cielo, como si implorasen algo que ya no llegaba. Todos en San Isidro Cosautlán decían que esa tierra cargaba la muerte, que quien se quedara ahí no duraría ni una temporada. Pero Sofía no tenía nada que perder y fue exactamente eso lo que la hizo quedarse. Puedes imaginar dormir sola en un rancho donde una familia entera fue consumida por el vómito negro, donde el silencio pesa tanto que parece tener cuerpo propio, donde el aire huele a décadas de olvido. Eso fue lo que pasó en las tierras bajas de Veracruz, cuando una mujer sin rumbo heredó el único lugar que nadie quería. Aprovecha este momento para escribir en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este relato? Escribe tu ciudad, tu estado, tu pueblo. Nos alegra mucho saber que estas historias llegan a tantos rincones diferentes. Y si la historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. En el México de mediados del siglo XX, en los ranchos aislados del estado de Veracruz, historias como la de Sofía no eran cosa rara. Sofía Morales tenía 34 años cuando el sobre llegó a sus manos. Vivía en una vecindad de cuarto único en las orillas de Jalapa, cosiendo ropa ajena para pagar el arriendo y la comida del día, con las manos siempre llenas de agujas y los ojos siempre cansados de la mala luz. El matrimonio había terminado hacía poco más de 9 meses. Ella había salido con lo que traía puesto y una certeza que le ardía en el pecho como brasa viva. Nunca más viviría bajo la sombra de ningún hombre. El marido se quedó con la casa, con los muebles, con todo lo que él creía poder comprar. Sofía se quedó con su libertad y con un vacío enorme que la acompañaba a todas partes como una segunda sombra. No era tristeza exactamente, era más bien el peso de quien ha tenido que vaciarse por completo para poder empezar de nuevo, sin saber todavía con qué llenar ese espacio. La carta llegó una mañana de octubre, el sobre amarillento con sello del registro civil de un pueblo cuyo nombre Sofía apenas podía ubicar en el mapa. Lo abrió esperando alguna deuda olvidada, algún aviso de cobro que la hundiera un poco más. Pero el texto decía otra cosa. Su tía abuela, doña Herminia Morales, había fallecido a los 76 años, dejando a nombre de Sofía un rancho de 15 hectáreas en la región costera de Veracruz. La lectura del testamento sería esa misma semana. Sofía tuvo que sentarse en el catre angosto para procesar eso. Doña Herminia era un nombre que había oído quizá 2 veces en su vida, siempre en voz baja, siempre seguido de silencios raros. Una pariente lejana que vivía sola en el campo, de quien la familia no hablaba, sobre quien nadie quería dar detalles. Sofía ni siquiera sabía que seguía viva y ahora tenía un rancho a su nombre, 15 hectáreas. Y ella no tenía nada en él mundo excepto esa carta y una maleta de cartón. A la mañana siguiente metió en la maleta sus 3 mudas de ropa, el cepillo de dientes, un peine con dientes rotos, el jabón y su acta de nacimiento. Su vida entera cabía en algo que pesaba casi nada. Subió al camión que la llevaría hacia el sur y fueron horas de viaje atravesando paisajes que se iban volviendo cada vez más tropicales, más densos, más ajenos a todo lo que Sofía había conocido. A cada pueblo que pasaban sentía que no solo se alejaba de un lugar, sino de una versión de sí misma que ya no quería seguir siendo. San Isidro Cosautlán era un pueblo pequeño, caluroso, con una calle principal de adoquín disparejo y casas bajas de adobe que parecían haber brotado de la misma tierra que pisaban. La iglesia blanca dominaba desde lo alto del cerro y el calor húmedo de la costa envolvía todo como un abrazo incómodo. Sofía bajó del camión con la maleta en la mano y los ojos atentos a todo. Las personas la miraban con una curiosidad apenas disimulada, como si ya supieran exactamente quién era y qué venía a buscar. Preguntó por el registro civil y un chamaco señaló hacia un edificio bajo al fondo de la calle. Don Arturo Salgado era un hombre de mediana edad, seco como palo de mezquite, que la recibió con una expresión grave que no iba con el calor del día. La hizo sentar en una silla de madera y fue directo al asunto.
El rancho que doña Herminia dejaba estaba abandonado desde hacía 45 años. 45 años exactos desde que el vómito negro había arrasado con la región y matado a toda la familia que vivía ahí. Doña Herminia, que en ese entonces era una muchacha de 20 y tantos, había sido la única sobreviviente. Había salido del rancho jurando no volver nunca. Don Arturo se quitó los lentes y los limpió con el paliacate. Añadió que nadie quería esa tierra, que el pueblo tenía miedo, que decían que el lugar cargaba la muerte en sus paredes. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vómito negro mataba rápido y sin piedad. Hacía delirar a la gente de fiebre antes de que la hemorragia terminara con todo. Y ese rancho había quedado ahí intacto como un sepulcro abierto durante casi 5 décadas. Don Arturo añadió que ya había recibido una oferta de compra bastante baja, apenas suficiente para que Sofía se instalara en algún cuarto de renta en la ciudad. Si quería aceptarla, él podía gestionar la venta ese mismo día. Sofía miró sus propias manos. Manos callosas de tanto coser, manos que temblaban de cansancio cada tarde. El dinero de la oferta era real. Alcanzaba para algo, pero algo dentro de ella se negó a ceder. Era la misma tozudez que la había hecho salir del matrimonio, la misma raíz que no la dejaba rendirse, aunque todo lo demás empujara para abajo. Dijo que quería ver la propiedad antes de decidir nada. Don Arturo pareció desconcertado. Le advirtió que el camino era difícil, que el rancho quedaba a unos 12 km por terracería y que el lugar estaba en condiciones espantosas. Sofía repitió que quería verlo. El notario suspiró, llamó a un chamaco que pasaba frente a la ventana y le ofreció unas monedas para que guiara a Sofía hasta el rancho de doña Herminia. El muchacho, que dijo llamarse Pedro y aparentaba unos 13 años, aceptó el dinero, pero miró a Sofía con una expresión extraña, mitad susto, mitad curiosidad intensa. Como si ella le estuviera pidiendo que la llevara al mero infierno. La caminata fue larga y en gran parte silenciosa. Pedro iba adelante con paso rápido de quien conoce cada piedra del camino. Y Sofía detrás cargando la maleta, sintiendo el sol de la costa quemar la nuca y las chanclas ampollarle los pies a cada kilómetro. El paisaje tenía una belleza dura y casi amenazante. Ceibas enormes abriendo sus raíces como garras en la tierra, pochotes de troncos espinosos, helechos de hoja grande colgando sobre los barrancos y el cielo un azul violento que no daba tregua. Después de casi 2 horas caminando, Pedro se detuvo y señaló hacia adelante, diciendo solo que era ahí. Sofía miró y sintió que el corazón se le encogía. El rancho estaba escondido detrás de un monte tan alto y tupido que casi lo tragaba entero. Un portón de madera podrida colgaba torcido, sostenido apenas por una bisagra oxidada que parecía a punto de ceder. La cerca que debía delimitar el terreno había desaparecido en muchos tramos, devorada por el bejuco y el monte, y al fondo, casi invisible entre arbustos salvajes y trepadoras que subían como serpientes de agua, estaba la casa. Era una construcción antigua de adobe y tabique, con 2 ventanas al frente y una puerta central. Pero aquello ya no era una casa, era una ruina. La mitad del techo había cedido. Las ventanas eran huecos oscuros sin vidrio ni marco, solo vanos que parecían mirar a Sofía con reproche. El encalado había caído casi del todo, dejando ver el adobe crudo y herido debajo, y el monte había crecido hasta las paredes, metiéndose por las grietas, como si la naturaleza estuviera tratando de recuperar lo que le habían quitado. En el terreno de alrededor, Sofía podía adivinar los contornos de lo que algún día fue un jardín. Y en el centro ese sabino enorme y completamente seco, las ramas señalando el cielo como dedos que acusaban. Pedro se quedó pegado al portón sin dar un paso más hacia adentro. Avisó que él ahí no pasaba, que la gente decía que ese lugar cargaba la muerte, que su abuela le había contado que doña Herminia había visto morir a su familia uno por uno y que las ánimas seguían atrapadas en ese terreno. Sofía le preguntó si él creía en eso. Pedro encogió los hombros, pero sus ojos estaban muy abiertos. Dijo solo que nadie había querido esa tierra en 45 años. Ni regalada, y que algo tendría que haber detrás de tanto miedo. Sofía le agradeció y lo despidió.
El chamaco salió casi corriendo por la terracería, como si temiera que ella cambiara de idea y le pidiera quedarse. Ella se quedó sola frente al portón caído con su maleta de cartón en la mano, mirando la ruina que era suya por derecho de herencia. El silencio era absoluto y tenía peso físico. Como si 45 años de abandono se hubieran condensado en el aire quieto. No había zanates, no había chachalacas, no había viento, solo el calor húmedo y ese silencio denso. Sofía respiró hondo. Dejó entrar el aire caliente y empujó el portón. La madera gimió con un sonido agudo que se perdió entre los cerros como un grito. Caminó despacio por lo que alguna vez fue un sendero de piedra. Ahora enterrado bajo zacate seco y hierba mala. El sabino muerto se alzaba en el centro del terreno como un monumento al olvido. Sofía pasó junto a él sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor, como si la sombra de ese árbol guardara memorias de fiebre y delirio. La puerta de entrada estaba entreabierta, la empujó con cuidado y la madera crujió resistiéndose. Dentro. El olor era de humedad acumulada, de madera podrida, de silencio hecho sustancia. La luz del sol entraba por las ventanas rotas en haces dorados llenos de polvo en suspensión. Sofía tuvo que parpadear varias veces para acostumbrarse a la penumbra. El piso era de tablas anchas, muchas flojas o quebradas, que rechinaban bajo sus pies a cada paso. Había una sala grande con restos de muebles cubiertos por una capa gruesa de polvo y telarañas, una mesa volcada de lado, sillas sin asiento, un trinchador caído. Caminó despacio, probando cada tabla antes de apoyarse con fuerza y los cuartos fueron revelándose uno a uno. Una cocina con un fogón de leña todavía en pie, pero comido por las termitas y el abandono. 2 recámaras pequeñas con paredes manchadas de humedad que dibujaban mapas de lugares inexistentes, y una recámara mayor al fondo con una cama de hierro oxidada y un ropero volcado. Pero había algo más, algo que Sofía sintió desde que cruzó el umbral, una sensación extraña. De que el lugar no estaba muerto, solo dormido, esperando. Las paredes de adobe eran gruesas y sólidas. La estructura principal seguía en pie después de casi medio siglo, y las vigas del techo, aunque viejas y apolilladas en algunos puntos, parecían firmes donde no habían cedido. Sofía volvió a la sala grande y se sentó en una silla que todavía tenía asiento, aunque torcido. Puso la maleta en el suelo y miró a su alrededor tratando de imaginar cómo era la vida aquí antes de que el vómito negro lo convirtiera todo en muerte. 45 años de silencio, casi medio siglo de abandono, y ella estaba ahí, una mujer sola que no tenía nada más en el mundo, excepto esta ruina y una obstinación que se negaba a morir. Se levantó y empezó a explorar con más atención. Abriendo puertas atascadas, jalando cajones que resistían. En la recámara mayor encontró una cómoda vieja con gavetas que costaron trabajo abrir, y cuando por fin jaló la primera, un olor fuerte de humedad y naftalina invadió el cuarto. Adentro había ropa antigua comida por las polillas, un rosario de cuentas oscuras y en el fondo, envuelto en una tela que se deshacía al tocarse, un retrato ovalado. Sofía lo tomó y limpió el polvo con cuidado, revelando una fotografía en sepia que mostraba a una mujer joven como de 20 y tantos años, vestida con un vestido oscuro de cuello cerrado, el cabello recogido en un chongo bajo. La mujer miraba directo a la cámara con una expresión seria, pero con algo más en los ojos. Una mezcla de dolor, determinación y supervivencia que Sofía reconoció porque veía lo mismo en el espejo. Dio vuelta al retrato y leyó las palabras escritas a lápiz en letra delicada: Herminia, 1938. Antes de que todo cambiara, la tía abuela. Antes del vómito negro, antes de perder a todos, antes de abandonar este lugar y no volver nunca, Sofía guardó el retrato en la maleta con el mismo cuidado con que se guarda algo sagrado y continuó explorando. En la cocina encontró loza antigua todavía acomodada en un aparador con llave, platos de talavera con dibujos azules deslavados, tazas delicadas, una jarrita de peltre, todo cubierto de polvo pero entero, como si la dueña de la casa hubiera salido convencida de que volvería al día siguiente. Sofía sintió un pinchazo de tristeza, imaginando a Herminia acomodando esa loza, sin saber que nunca más la usaría. En el traspatio se llevó la mayor sorpresa. Además del pozo, había señales claras de que ahí había funcionado un huerto grande.
Canteros antiguos. Ahora tomados por el monte, dibujaban formas geométricas en la tierra y había árboles frutales, viejos pero vivos. Un mango de tronco grueso como columna, un guayabo retorcido, un tamarindo enorme. Todos produciendo frutos que caían al suelo y se pudrían sin nadie que los recogiera. Aquello significaba que las raíces seguían vivas, que la tierra todavía tenía fuerza, que 45 años de abandono no habían matado todo. Sofía caminó hasta el pozo y apartó una de las tablas podridas, asomándose a la oscuridad profunda. Se quedó en silencio prestando atención y entonces escuchó el sonido que le aceleró el corazón, el eco lejano de agua allá abajo. El pozo no estaba seco, había agua viva en las profundidades. Fue en ese momento cuando Sofía tomó la decisión que lo cambiaría todo. No iba a vender, no iba a aceptar la oferta y volver a la vecindad de cuarto único y a la vida sin horizonte que la esperaba. Iba a quedarse e iba a intentarlo, aunque fuera locura, aunque todo el mundo pensara que iba a fracasar, aunque ella misma no supiera bien cómo hacerlo. Tenía 15 hectáreas de tierra, una casa que todavía tenía estructura sólida, un pozo con agua, árboles frutales que demostraban que la tierra no estaba muerta. Y más importante que todo eso, tenía tiempo, tenía voluntad y no tenía absolutamente nada que perder. Había salido de un matrimonio que la aplastaba con una maleta en la espalda y había sobrevivido. Había enfrentado la soledad y el hambre y había seguido de pie. Podía sobrevivir esto también. Podía convertir esa ruina en algo que fuera verdaderamente suyo. El sol empezaba a bajar cuando Sofía regresó al pueblo caminando por la misma terracería que había recorrido horas antes. Pedro estaba jugando en la calle y abrió los ojos al verla, preguntando incrédulo si se había quedado sola todo ese rato. Sofía respondió que sí, y que iba a quedarse mucho más tiempo todavía, que iba a vivir en ese rancho. El chamaco puso cara de quien cree que está hablando con una loca, repitiendo que iba a vivir sola en ese rancho maldito. Sofía lo confirmó con calma y luego preguntó si él conocía a alguien que pudiera prestarle herramientas. Azadón, machete, martillo, clavos. Pedro se rascó la cabeza pensando y después dijo que doña Rosario Méndez tenía las herramientas del finado marido, que vivía ahí en la esquina y que él podía preguntar si ella quería. Sofía agradeció y fue a buscar la tienda del pueblo, donde compró lo básico con los últimos pesos que le quedaban: arroz, frijoles, harina, café, cerillos, velas, jabón. Don Tertuliano Rivas, el dueño de la tienda, la miró con curiosidad, apenas disimulada, mientras envolvía las cosas. Comentó que había oído que era la heredera de doña Herminia, y quiso saber si iba a vender la propiedad. Sofía respondió con voz firme que iba a vivir ahí. El silencio que cayó en la tienda fue denso como plomo. Las 4 personas que estaban ahí se detuvieron a mirarla como si hubiera dicho que iba a instalarse en el mismísimo infierno. Don Tertuliano tosió incómodo y comentó que el rancho estaba en ruinas, que ni donde dormir había decente. Pero Sofía solo dijo que le buscaría la manera y tomó sus cosas. A la salida, una señora mayor de vestido oscuro y rebozo en la cabeza le tocó el brazo con delicadeza. Era doña Rosario Méndez. Dijo con voz baja y preocupada que no quería meterle miedo, pero que Sofía necesitaba saber la verdad. Esa tierra tenía historia triste. Doña Herminia había visto morir a su familia entera en menos de una semana. El vómito negro no perdonaba a nadie. Herminia se había ido de ahí jurando no volver y había cumplido la promesa pasando 45 años en el pueblo sin pisar nunca más ese rancho. Sofía preguntó si doña Rosario sabía por qué Herminia le había dejado la tierra a ella. La señora negó con la cabeza. Explicó que doña Herminia nunca hablaba de familia. Vivía sola y callada, curando con hierbas y tés, ayudando a las mujeres del pueblo cuando se enfermaban sin cobrarle a nadie. Era buena mujer, nada más que muy sufrida. Y cuando supo que se iba a morir, llamó al notario y dijo que quería dejarle el rancho a la sobrina nieta, que nunca había conocido. Dijo que ella merecía una oportunidad. Una oportunidad. Sofía sintió algo caliente encenderse en el pecho al escuchar esas palabras. La tía abuela Herminia que había
Sobrevivido lo peor, que lo había perdido todo y aún así había vivido décadas más ayudando a otras personas. Consideraba que Sofía merecía una oportunidad de empezar de nuevo. No iba a desperdiciar eso. Doña Rosario ofreció prestarle las herramientas del finado marido y Sofía aceptó con gratitud, prometiendo cuidar bien cada pieza. Cuando volvió al rancho al final de la tarde, cargando las compras, el morral de herramientas y una determinación que ella misma no sabía que tenía. El sol pintaba el horizonte de naranja sobre los cerros. El rancho apareció entre el monte como una promesa silenciosa y Sofía entró sintiendo que cruzaba una frontera invisible, dejando atrás todo lo que había sido y abrazando todo lo que todavía podía llegar a ser. Encendió una vela metida en una botella vieja y se puso a trabajar de inmediato, sin darle tiempo al miedo ni a la duda. Primero barrió la recámara mayor quitando capas y capas de polvo, hojas secas, tierra, huesitos de animales que habían muerto ahí dentro. Después limpió la cama de hierro como pudo, tallando hasta que la herrumbre cedió un poco, y encontró sábanas viejas en un cajón que sacudió hasta quitarles el olor a encierro. Improvisó un colchón con la ropa de la maleta. No era cómodo, pero era suyo, conquistado con las propias manos. Hizo fuego en el fogón de leña de la cocina, usando ramas secas que recogió en el traspatio y tardó 4 intentos antes de conseguir que prendiera. Pero cuando las llamas finalmente agarraron y empezaron a crepitar, Sofía sintió una pequeña victoria que calentó más que el fuego. Cocinó arroz y frijoles en una cazuela vieja que encontró en el aparador y comió sentada en el suelo de la cocina a la luz de la vela, escuchando los sonidos de la noche entrar por las ventanas rotas. Había grillos cantando afuera, el viento moviendo las ceibas, algún animal nocturno desplazándose por el monte. Y en el silencio entre los sonidos, Sofía se dio cuenta de algo. Por primera vez en muchos meses no tenía miedo. Estaba cansada, sucia, sin saber qué le traería el día siguiente. Pero el miedo que la había acompañado tanto tiempo se había ido. Lavó los trastes con agua que había traído del pueblo en un balde y luego con cuidado fue al pozo con una lámpara de mano. Amarró el balde a una cuerda vieja que todavía estaba atada ahí. Probó que aguantara el peso y lo bajó hasta escuchar el sonido del agua. Lo jaló de vuelta con esfuerzo, los músculos de los brazos ardiendo y el balde subió lleno de agua cristalina, fría, tan limpia que reflejaba la luz de la lámpara. Sofía probó con cuidado. El agua era buena, dulce, sin sabor a tierra ni herrumbre. El pozo estaba vivo. Se bañó con agua fría en el traspatio donde nadie podía verla, usando jabón que le ardía en las ampollas, que ya empezaban a formarse en las palmas de las manos, de tanto barrer y cargar. Se puso la única ropa limpia que le quedaba, se recogió el cabello mojado en un chongo apretado y se acostó en la cama de hierro que rechinaba a cada movimiento. El techo tenía un hueco grande por donde podía ver las estrellas. Miles de estrellas brillando en el cielo oscuro del campo. Lejos de cualquier luz de ciudad que pudiera opacar ese brillo. Sofía se quedó mirando ese cielo infinito y pensó en doña Herminia, en la muchacha del retrato de 1938. ¿Habría dormido en esta misma cama? ¿Habría mirado estas mismas estrellas? ¿Habría soñado con un futuro diferente antes de que todo se derrumbara a su alrededor? El cansancio venció las preguntas y Sofía se durmió con el sonido del viento en los árboles viejos. Y la certeza profunda de que había tomado la decisión correcta. Esta tierra la estaba esperando. Estaba esperando a alguien que tuviera el valor de intentarlo de nuevo, de creer que empezar era posible incluso después de tanto tiempo de muerte. Y ella iba a intentarlo aunque tardara años, aunque se quebrara varias veces por el camino, aunque todo el mundo en San Isidro pensara que estaba loca. Tenía 15 hectáreas de tierra, una casa todavía en pie, un pozo con agua buena, árboles que seguían dando fruto. Y más importante que cualquier otra cosa, tenía la libertad de elegir su propio destino. Era suficiente para empezar. Era más que suficiente. Sofía despertó con el cuerpo entero adolorido, como si hubiera peleado durante el sueño. La espalda reclamaba la cama de hierro sin colchón, los brazos ardían de tanto barrer y cargar peso,
y las manos tenían ampollas rojas en las palmas que pulsaban con cada movimiento. Cuando intentó levantarse, las piernas protestaron con calambres que la hicieron morderse el labio para no gritar. La luz del amanecer entraba por la ventana sin vidrio, trayendo ya el calor que en esas tierras llegaba temprano. Se sentó al borde de la cama y miró sus propias manos. Manos que siempre habían sido las de una costurera, finas y precisas, acostumbradas a la aguja y al hilo. Y ahora estaban heridas, sucias, con tierra debajo de las uñas, ásperas como las de quien lleva años trabajando la tierra. No había de qué quejarse. Había trabajo esperando y se levantó ignorando él. Dolor que gritaba en cada músculo. Los primeros días fueron los más difíciles que Sofía había enfrentado en su vida. Peor que las noches de hambre en la vecindad, peor que las humillaciones del matrimonio, peor que la soledad, que casi la había quebrado, porque ahora era dolor físico sumado al agotamiento extremo, sumado a la duda constante de si realmente podría convertir esa ruina en algo habitable. Pero empezó por la casa, un cuarto a la vez, metódicamente, como si cosiera una prenda complicada, punto por punto, se levantaba con el sol, hacía café negro en el fogón de leña. Comía un bolillo con lo que tuviera y se iba a la batalla diaria contra el abandono y la destrucción. Limpió la sala primero barriendo el piso y sacando años de hojas secas, ramas, tierra. Excremento de animales que habían hecho de ahí su casa. Quitó los muebles rotos y los apiló en el traspatio. Talló las paredes con trapo mojado, quitando telarañas y manchas de humedad que parecían mapas de países imaginarios. Tapó los agujeros menores en las paredes con barro que amasó con las propias manos, mezclando tierra con agua, hasta conseguir la consistencia correcta. Le llevó 3 días completos solo esa sala, 3 días de trabajo brutal que la dejaban tan cansada que apenas podía comer antes de desplomarse en la cama. Pero al final del tercer día, cuando el sol bajaba y ella se detuvo para ver el resultado, Sofía sintió la primera victoria real. El piso de tablas, aunque viejo y manchado, estaba limpio. Las paredes habían recuperado algo de blanco en algunas partes y el cuarto ya no olía a abandono. Olía a jabón, a trabajo, a comienzo. Pasó entonces a la cocina y ésta tardó 5 días de esfuerzo que le dejaron las manos aún más maltratadas. El fogón de leña estaba comido por las termitas, pero la estructura de hierro era sólida. Y aguantaría muchos años más. Talló cada parte con arena y agua hasta quitar la herrumbre y la mugre acumulada. Limpió la chimenea que estaba tapada con nidos de pájaros, arregló la compuertita del horno con alambre que encontró en un rincón, lavó toda la loza del aparador, separando la que estaba rota y guardando la buena. Y fue durante la limpieza de la cocina cuando encontró algo que le aceleró el corazón. Estaba metida detrás del aparador, prensada entre la madera y la pared. Una carta amarillenta y frágil que parecía a punto de deshacerse al tacto. Sofía la tomó con cuidado como si sostuviera algo sagrado, y la abrió despacio. La letra era la misma del retrato. Cuidadosa, firme, bonita. La fecha en la parte de arriba decía 15 de marzo de 1941 y las palabras que seguían parecían escritas con sangre en lugar de tinta. Hoy enterramos al último. Papá fue el primero, luego mamá, después mis hermanos, uno a uno. La fiebre no perdonó a nadie. Yo sobreviví y no sé si eso es bendición o maldición. Esta casa guarda ahora solo memorias de dolor. Pero no puedo abandonarla todavía. Necesito encontrar un propósito para seguir. Necesito convertir este lugar de muerte en algo que ayude a los vivos. Las hierbas del huerto pueden curar. Pueden salvar a otras personas, pueden darle sentido a mi sufrimiento. Voy a estudiar, voy a aprender, voy a hacer de esta tierra un refugio para quien lo necesite. Sofía leyó y releyó esas palabras, hasta aprenderlas de memoria. Herminia había perdido a toda su familia en cuestión de días. Se había quedado sola en ese rancho rodeada de muerte, y aún así había encontrado fuerzas para continuar. Para convertir el dolor en propósito. Había creado un huerto de hierbas medicinales, había ayudado a otras mujeres, había hecho de la tragedia algo más grande que ella misma. Y ahora Sofía estaba ahí. 45 años después. Intentando hacer lo mismo, convertir ruinas en vida.
Guardó la carta con el retrato en la maleta y esos 2 tesoros se volvieron sus amuletos, sus pruebas de que empezar de nuevo era posible, incluso después de lo peor. Después de 2 semanas de trabajo brutal, la casa ya había cambiado visiblemente. La sala estaba limpia, la cocina funcionando, 2 recámaras pequeñas, arregladas y habitables. Faltaba la recámara mayor que Sofía usaba, un cuartito que hacía las veces de baño y empezar las reparaciones mayores que exigirían ayuda externa. Fue entonces cuando doña Rosario apareció una mañana trayendo una canasta con tlayudas, queso blanco y membrillo. Dijo que había venido a ver cómo se estaba arreglando Sofía y puso la canasta en la mesa que ya estaba limpia y firme. Sofía agradeció emocionada porque había estado comiendo solo arroz y frijoles, comida simple que no sostenía el trabajo pesado que hacía. El queso y el membrillo le parecieron lujo de otro mundo. Doña Rosario caminó por la casa inspeccionando todo con ojos atentos y luego asintió con aprobación. Comentó que Sofía trabajaba bien, que iba quedando limpio y ordenado, pero que necesitaba arreglar el techo antes de que llegaran las lluvias y lo inundaran todo. Sofía lo sabía. Veía el cielo por los huecos del techo, pero no tenía dinero para comprar tejas, ni sabía cómo hacerla reparación sola. Doña Rosario entonces habló de un herrero que vivía en el pueblo, un hombre llamado Tomás Vázquez, viudo desde hacía unos 4 años, buen trabajador y hombre de palabra. Dijo que podría dar una mirada y hacer un presupuesto justo y que quizás aceptaría que le pagaran a plazos o a cambio de algún servicio, ya que Sofía sabía coser y él tenía necesidades que el dinero solo no resolvía. Tomás Vázquez apareció 2 días después, llegando a pie por la terracería con un morral de herramientas en la espalda. Sofía estaba en el traspatio tratando de limpiar el monte alrededor del pozo cuando escuchó los pasos y se volteó para ver a un hombre alto de unos 35 años largos, hombros anchos de quien trabaja con las manos, cabello oscuro con algunas canas en las sienes. Tenía una expresión seria, pero ojos tranquilos y explicó que doña Rosario le había dicho que ella necesitaba a alguien que entendiera de construcción. Sofía se limpió las manos en la falda y confirmó, pero fue honesta desde el principio. Dijo que no tenía dinero para pagar ahorita, que solo tendría cuando empezara a plantar y vender en el tianguis, lo cual podía tardar meses. Tomás no respondió de inmediato. Caminó alrededor de la casa evaluando todo con mirada profesional. Probó las paredes empujando con las manos. Entró y miró el techo por dentro examinando las vigas. Luego subió en una escalera vieja que encontró recargada y lo inspeccionó por fuera. Cuando bajó se limpió las manos en el pantalón y miró a Sofía con expresión directa. Explicó que la estructura estaba bien, que las vigas estaban firmes, pero que necesitaba unas 50 tejas nuevas, arreglar los cabrios en 2 puntos y reforzar el caballete. Se podía hacer en 3 días de trabajo. También había visto que las ventanas no tenían marco y él podía hacer unos nuevos, sencillos, pero que cerraran bien. Y la puerta de entrada necesitaba cambiarse porque iba a caer a la primera ventisca fuerte. Sofía preguntó cuánto costaría todo eso, sintiendo el estómago apretarse de ansiedad. Tomás se rascó la barba de varios días y fue haciendo las cuentas en voz alta. Las tejas y la madera saldrían en una cantidad, la mano de obra en otra, en total más de lo que Sofía tendría en meses. Ella admitió con voz baja que no tenía ese dinero, que había gastado casi todo en comida y herramientas básicas. Tomás se quedó en silencio un momento mirándola. Luego miró la casa de nuevo, el terreno, el monte que ella había empezado a limpiar sola, el pozo que había destapado. Preguntó si estaba viviendo ahí sola. Sofía confirmó que sí, que llevaba 2 semanas y que pretendía quedarse, que iba a hacer que ese rancho funcionara de nuevo, aunque tardara años. Tomás asintió despacio como si tomara una decisión importante y entonces contó que doña Rosario le había mencionado que Sofía cosía bien. Explicó que tenía una hermana menor, Lucía, que vivía con él desde que su esposa había muerto y que necesitaba ropa nueva, porque la que tenía estaba muy remendada. Si Sofía hacía 3 vestidos para Lucía y 2 camisas para él, 5 piezas en total, él haría el techo y las ventanas, sin cobrar la mano de obra. Ella solo pagaría el material y podría pagarlo en 6 mensualidades.
Sofía sintió los ojos nublársele porque era la primera vez desde que había llegado, que alguien le ofrecía ayuda real sin esperar que fracasara, sin juzgar su decisión de quedarse en ese rancho maldito. Aceptó la propuesta con voz entrecortada, agradeciéndole de corazón. Y Tomás dibujó una media sonrisa que transformó su rostro serio en algo más cálido. Dijo que volvería al día siguiente con las telas, los hilos, los botones y las medidas de Lucía anotadas en un papel y que empezaría el trabajo en el techo 2 días después. Se fue caminando por la misma terracería y Sofía se quedó parada viéndolo alejarse, sintiendo algo cálido en el pecho que no sabía nombrar del todo. No era atracción todavía, no. Era más bien un reconocimiento, la sensación de haber encontrado a alguien que entendía lo que era reconstruir la propia vida ladrillo por ladrillo. Tomás volvió como había prometido, trayendo telas de manta en colores sobrios, hilos resistentes, botones de madera y las medidas de Lucía anotadas en letra cuidadosa. Sofía tomó todo como si fuera un tesoro, porque llevaba meses sin coser y extrañaba ese trabajo que siempre había sido su refugio. 2 días después, él empezó a trabajar en él. Techo, llegando temprano con las herramientas y el material, subiendo con cuidado por las vigas viejas. Pasaba el día trabajando ahí arriba, mientras Sofía seguía limpiando y organizando abajo. Escuchando el sonido del martillo y la sierra, que significaba avance, que significaba que la casa estaba siendo rescatada. Tomás era silencioso, eficiente, cuidadoso. No desperdiciaba material. No hacía tiempo. Trabajaba con la dedicación de quien respeta su propio oficio y entiende el valor de cada clavo. A la hora del almuerzo, Sofía preparaba comida para 2. Al principio ofreció con pena, pensando que él iba a negarse, porque los hombres solían ser demasiado orgullosos para aceptar comida de una mujer que apenas se sostenía a sí misma. Pero Tomás aceptó agradeciendo. Se sentó en la mesa limpia de la sala y comió en silencio respetuoso, sin hacer preguntas invasivas ni comentarios sobre la decisión de Sofía de vivir sola en ese lugar. Fue durante esos almuerzos que comenzaron a hablar. Poco al principio, frases cortas sobre el trabajo y el tiempo, pero poco a poco las historias fueron saliendo con naturalidad. Tomás contó que había quedado viudo 4 años atrás, que su esposa había muerto de parto intentando dar a luz al primer hijo, y que había perdido a los 2 de un golpe, esposa y bebé. Había pensado en dejarlo todo esos primeros meses de dolor. Pero tenía a su hermana menor, Lucía, que cuidar. Lucía tenía apenas 17 años en ese entonces y no tenía nadie más en el mundo que a él. Así que había seguido trabajando en la fragua, arreglando herramientas, haciendo el papel de hermano y padre como podía. El dolor todavía estaba ahí, admitió, pero había aprendido a vivir con él. Había aprendido que la vida continúa, aunque uno crea que no puede dar un paso más. Sofía escuchó eso y sintió una conexión profunda porque entendía exactamente lo que quería decir. Ella le contó sobre el matrimonio, sobre 8 años. Viviendo con un hombre que controlaba cada centavo, cada paso, cada respiración, que la hacía sentir que no valía nada, que era solo un objeto que él poseía. Cuando finalmente reunió el valor para irse, había salido sin nada, pero había salido libre. Y ahora estaba ahí intentando reconstruir no solo un rancho, sino su propia vida, su propia identidad que había sido aplastada por tanto tiempo. Tomás escuchó sin interrumpir, sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, y después dijo algo simple que tocó fondo. Dijo que el valor no era no tener miedo, sino seguir, aunque uno lo tuviera. Y que ella era una de las personas más valientes que había conocido. Tomás terminó el techo en 3 días exactos como había prometido. Las tejas nuevas brillaban bajo el sol de la tarde, rojas y perfectas, y la casa ya no tenía huecos al cielo. Las ventanas ganaron marcos sencillos, pero bien hechos, de madera trabajada, que abrían y cerraban bien. Y la puerta de entrada fue cambiada por una de madera maciza que Tomás hizo con esmero, tallando hasta unos detalles discretos en los bordes. Cuando bajó de la escalera por última vez guardando las herramientas en el morral, Sofía entró a la casa y se quedó parada en medio de la sala, solo mirando a su alrededor. Parecía otra casa. Parecía que había vuelto a tener dignidad, que había vuelto a ser un hogar de verdad y no solo una ruina embrujada.
Le agradeció a Tomás sin poder contener las lágrimas que le corrían por el rostro sucio de polvo. Él se incomodó con la emoción de ella, se limpió las manos en el pantalón. En un gesto nervioso y dijo que no era para tanto, que ahora era su turno de cumplir su parte del trato. Sofía empezó a coser esa misma noche sentada con las telas, los hilos y la máquina de coser vieja que había encontrado en un rincón de la casa y arreglado con paciencia. Trabajó a la luz de la lámpara, haciendo costuras perfectas que siempre habían sido su sello. Cada puntada dada con cuidado y atención, cada vestido era hecho con gratitud, con el reconocimiento del valor de un intercambio justo entre dos personas que respetaban el trabajo del otro. Tardó 2 semanas en terminar. Las 5 piezas. 3 vestidos para Lucía en colores diferentes, pero todos prácticos y bien hechos. Y 2 camisas para Tomás, una de trabajo más sencilla y otra para usar los domingos. Cuando Tomás vino a recoger la ropa, trajo a su hermana con él. Lucía era una muchacha de 20 años, cabello oscuro, en trenzas, ojos tímidos pero curiosos. Miró a Sofía con admiración apenas disimulada, y después de probarse uno de los vestidos, agradeció con voz suave, diciendo que nunca había tenido ropa tan bonita y bien hecha. Tomás también se probó una de las camisas y quedó impresionado con el ajuste perfecto, con los botones bien cosidos, con la calidad del trabajo. Agradeció de nuevo y luego ofreció algo que Sofía no esperaba. Dijo que si necesitaba algo más en la casa era de llamarlo, que ayudaría siempre que pudiera. Y después preguntó si ella conocía a alguien que entendiera de huerto, porque había visto el traspatio y le parecía que esa tierra era buena para sembrar. Sofía respondió que no conocía a nadie y Tomás sugirió que hablara con doña Rosario, que llevaba 30 años con huerto y conocía los secretos de la tierra mejor que nadie en el pueblo. Lucía, que se había quedado callada hasta ese momento, se ofreció a llevar a Sofía a casa de doña Rosario al día siguiente y las dos mujeres se cruzaron una sonrisa tímida, que sería el comienzo de una amistad verdadera. Doña Rosario apareció la semana siguiente y se quedó 2 tardes enteras enseñando a Sofía los secretos de la milpa y el huerto. Mostró cómo preparar los canteros, qué tipo de tierra mezclar para cada cultivo, cuánta agua dar sin desperdiciar, que sembrar primero para tener cosecha rápida, cilantro, cebollín, lechuga, jitomate, chile, cultivos que crecían rápido y podían venderse en el tianguis. Sofía trabajó en el huerto todas las mañanas siguientes, cavando bajo el sol húmedo de Veracruz, preparando canteros con las manos que ya estaban completamente callosas, plantando las matas que doña Rosario trajo, regando con agua del pozo cargada en cubetas pesadas. El trabajo era duro y brutal. La dejaba con el cuerpo adolorido y agotado. Pero había algo profundamente satisfactorio en ver la tierra respondiendo al cuidado. 3 semanas después de sembrar, las primeras hojitas verdes aparecieron en los canteros y Sofía se quedó mirando esos brotes minúsculos como si fueran milagros, porque lo eran. Pequeñas señales de vida brotando de tierra que había estado muerta durante casi medio siglo. Pruebas concretas de que empezar de nuevo era real, que la transformación era posible. Fue en ese periodo de esperanza creciente cuando apareció el primer obstáculo real. Un hombre llegó al rancho una tarde calurosa. Montado en un caballo bueno, sombrero de palma fina en la cabeza, ropa de quien tiene dinero. Se presentó como Esteban Carrasco, dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo. Y dijo que había oído que Sofía era la nueva dueña del rancho. Bajó del caballo sin ser invitado y caminó por el terreno con ojos evaluadores, notando el techo arreglado, las ventanas nuevas. El huerto comenzando. Luego se volvió hacia Sofía y fue directo al asunto. Tenía interés en comprar el rancho. Hacía tiempo que quería esa tierra y ofrecía más de lo que valía en el estado en que estaba cuando ella llegó. Sofía sintió algo helado bajarle por la espalda. Respondió con voz firme que la propiedad no estaba en venta, que iba a vivir ahí y a trabajar la tierra. Esteban sonrió. Pero no fue amistosa, fue la sonrisa de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere y no acepta el no como respuesta. Comentó que estaba haciendo mejoras, que era admirable, pero que trabajar el campo sola no era cosa de juego, menos para una mujer que no tenía experiencia. Iban a venir sequías, plagas, 1000 dificultades y sería más sensato aceptar una buena oferta mientras la había.
Sofía repitió que no quería vender, que el rancho no estaba en venta a ningún precio. Esteban dejó de sonreír, se puso el sombrero de vuelta y montó en el caballo con movimientos bruscos que delataban irritación. Antes de irse advirtió que ella se iba a arrepentir de esa decisión, que cuando la realidad la golpeara y se diera cuenta de que no podía con todo sola, ya no iba a ofrecerlo mismo, iba a ser menos. Y luego salió al galope por la terracería, dejando una nube de polvo atrás. Sofía se quedó parada viéndolo alejarse. El corazón latiendo fuerte. Había hecho un enemigo. Había rechazado a alguien que claramente estaba acostumbrado a tener poder en el pueblo, pero no podía ceder. No iba a ceder. No después de todo lo que había trabajado, no después de haber encontrado finalmente un lugar que era verdaderamente suyo. Le contó a Tomás cuando él apareció para traer el primer abono del material. Tomás frunció el ceño preocupado al escuchar el nombre de Esteban Carrasco y advirtió que el hombre no le gustaba escuchar el no, que tenía fama de rencoroso y de usar su influencia para presionar a quien se le oponía. Dijo a Sofía que estuviera lista. Que Esteban iba a intentar presionarla de otras maneras, más sutiles, pero igualmente peligrosas. Y así fue. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a pasar. La carreta que llevaba víveres. Al pueblo se le olvidó traer lo que Sofía había encargado, no una, sino 2 veces seguidas. En la tienda, don Tertuliano empezó a cobrarle más caro que a los demás clientes, siempre con excusas vagas. Pero Sofía no se echó para atrás. Arregló lo que necesitaba arreglarse. Fue a buscar los víveres a pie cuando la carreta no los traía, y empezó a comprar en un pueblo vecino cuando iba al tianguis. El huerto creció a pesar de todo y 2 meses después de sembrar, Sofía hizo la primera cosecha de verdad. Lechuga crujiente y verde, cebollín vigoroso, cilantro perfumado. Jitomate todavía pequeño, pero rojo y bonito. Se levantó antes del amanecer. Cortó todo con cuidado para no lastimar las hojas. Acomodó en una canasta forrada con manta limpia y fue a pie hasta el tianguis del pueblo. Montó su puesto pequeño en un rincón, acomodó las verduras con esmero y esperó a los clientes. La gente pasaba, miraba las verduras frescas y bonitas, pero no compraba. Miraban. Comentaban en voz baja entre sí y seguían de largo, como si Sofía estuviera vendiendo algo envenenado. Se dio cuenta rápido de que Esteban había esparcido algo, había hecho presión entre la gente. Había usado su influencia para intentar aislarla. Se quedó parada ahí viendo cliente tras cliente pasar sin comprar nada, sintiendo la frustración apretarle la garganta, pero negándose a rendirse. Fue doña Rosario quien compró primero. Llegó con paso decidido y dijo en voz alta para que todos escucharan que esa lechuga estaba hermosa, que se veía que había sido cuidada con cariño y que se llevaba 3 piezas. Luego vinieron Lucía y Tomás comprando cilantro y cebollín. Y entonces otras personas empezaron a acercarse con desconfianza al principio, pero comprando. Al final de la mañana, Sofía había vendido la mitad de la cosecha. No era mucho. No alcanzaba ni cerca de lo que necesitaba para sostenerse bien, pero era suyo. Ganado con el sudor de la frente, con trabajo honesto. Con la tierra que ella había hecho despertar después de 45 años dormida, guardó el dinero en una bolsita de tela y volvió al rancho sintiendo una victoria pequeña pero real. Los meses fueron pasando. Y el huerto producía cada semana con regularidad impresionante. Sofía vendía en el tianguis, pagaba los abonos a Tomás, compraba más semillas, sembraba más canteros. Consiguió unas gallinas que doña Rosario le dio de regalo y empezaron a poner huevos que Sofía también vendía. Hizo queso con leche que una vecina le traía a cambio de verduras, y el queso se volvió éxito entre las mujeres del pueblo que apreciaban su sabor suave y su textura firme. La casa fue cambiando poco a poco, ganando vida con cada mejora pequeña. Ganó color cuando Sofía compró pintura barata y blanqueó la fachada. El blanco brillando limpio bajo el sol fuerte. Ganó flores cuando plantó bugambilias en la entrada, semillas que Lucía trajo y que brotaron en colores vibrantes. Ganó vida de verdad cuando ella abrió las ventanas todas las mañanas, dejando entrar el sol y el aire, y llevarse los últimos vestigios del olor a encierro.
Fue cambiando también de formas que ella misma apenas reconocía cuando se miraba en el espejo roto que había encontrado. El cuerpo que era delgado se fue poniendo fuerte, con músculos definidos en los brazos y las piernas. Las manos callosas sostenían el azadón con firmeza y confianza. El rostro quemado por el sol tenía pecas nuevas y una expresión diferente. Ya no había miedo en los ojos, había determinación, había orgullo, había certeza. Tomás empezó a aparecer más seguido, siempre con alguna excusa práctica, ver si la puerta estaba aguantando el uso, revisar si el techo seguía firme, traer un trozo de carne que había sobrado del tianguis. Pero Sofía notaba que no era solo eso. Notaba en la forma en que él demoraba más tiempo, en que conversaba más, en que ayudaba con cosas pequeñas sin cobrar ni mencionar pago. Y ella empezó a esperar sus visitas con una ansiedad diferente. Empezó a arreglarse el cabello antes de que llegara, a hacer el café más cuidado, a fijarse en la manera en que él sonreía cuando creía que ella no estaba mirando. Pero no hablaban de eso todavía. Era demasiado pronto. Los dos tenían heridas que todavía necesitaban tiempo antes de poder tocarse de nuevo. Fue una tarde de sábado cuando Sofía regresaba del tianguis con la canasta vacía y el corazón liviano, porque había vendido todo cuando decidió explorar la parte del traspatio que todavía no había limpiado bien. Era un área en los fondos escondida detrás de la casa, cubierta por un monte denso que había evitado hasta entonces porque parecía más difícil de despejar. Pero ahora con la casa restaurada y el huerto produciendo, quería expandirse. Quería usar cada pedazo de esa tierra. Agarró el machete y empezó a cortar el monte, trabajando despacio porque la vegetación estaba entrelazada de forma complicada. Tardó casi 2 horas en abrir un camino y fue entonces cuando vio algo que le disparó el corazón. Había canteros ahí, canteros viejos, pero todavía visibles bajo el monte, dispuestos en forma circular alrededor de un área central. Y había plantas, no plantas comunes, sino hierbas diferentes, algunas que Sofía reconocía y otras que nunca había visto. Ruda, romero, hierbabuena, boldo, zacatelimón, toronjil, epazote y otras que no sabía nombrar, que exhalaban perfumes fuertes y medicinales. El jardín de hierbas de Herminia, el jardín que ella había mencionado en la carta, estaba ahí, olvidado, pero no muerto. Algunas hierbas habían sobrevivido solas por 45 años, creciendo silvestres, expandiéndose, esperando que alguien volviera a cuidarlas. Sofía limpió esa área con una reverencia, como si desenterrara algo sagrado. Cortó el monte alrededor, definió los canteros de nuevo, identificó las hierbas que todavía vivían y entonces en el centro del jardín circular encontró algo que la hizo caer de rodillas. Era una construcción pequeña de piedra medio escondida por la vegetación, como una banca baja o un altar. Sofía limpió las piedras y vio que había algo tallado en ellas. Letras desgastadas por el tiempo pero todavía legibles. Para los que sufren, que estas hierbas traigan alivio. Para las que necesitan refugio, que esta tierra sea cobijo. Herminia, 1942. Las lágrimas le corrieron por el rostro sin que pudiera controlarlas. Herminia había construido eso 1 año después de la tragedia. 1 año después de perder a toda su familia. Había convertido su dolor en propósito. Había creado un jardín de cura, un lugar de refugio para otras mujeres. Y ahora Sofía estaba ahí descubriendo ese legado, entendiendo por fin por qué Herminia le había dejado el rancho. No era solo herencia de tierra y paredes, era herencia de propósito. Era la responsabilidad de continuar algo más grande que las dos. Sofía se quedó sentada ahí por largo rato con las manos sucias de tierra, rodeada por las hierbas antiguas, sintiendo la presencia de Herminia como si estuviera ahí, aprobando, bendiciendo, pasando la estafeta. Cuando volvió a la casa, ya casi era de noche y encontró a Tomás esperando junto al portón. Explicó que había venido a traer unas tejas de sobra que le habían quedado por si acaso y que se había preocupado al no encontrarla. Sofía estaba tan emocionada con el descubrimiento que las palabras salieron en torrente. Le contó sobre el jardín de hierbas, sobre la inscripción en la piedra, sobre el legado de Herminia. Tomás escuchó todo con
atención y luego pidió ver el jardín. Ella lo llevó y él quedó impresionado con la extensión y la organización incluso después de medio siglo abandonado. Comentó que esas hierbas valían oro. Que mucha gente en el pueblo y en los ranchos cercanos pagaba bien por remedios naturales, especialmente las mujeres que no tenían dinero para médico. Fue en ese momento parados en medio del jardín circular, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y morado sobre los cerros, que algo cambió entre ellos. Tomás miró a Sofía de una manera diferente, con una intensidad que ella sintió en el pecho y dijo que ella era extraordinaria, que estaba haciendo algo que nadie creía posible, que estaba honrando la memoria de Herminia de una forma que iba más allá de restaurar el rancho. Sofía sintió que el rostro se le calentaba y respondió que no era extraordinaria, solo era demasiado necia para rendirse. Pero Tomás negó con la cabeza. Dijo que la necedad sin valor no llevaba a ningún lado y que ella tenía las dos cosas de sobra. Hubo un momento de silencio cargado, los dos mirándose en el crepúsculo, rodeados por el perfume de las hierbas medicinales. Tomás dio un paso hacia adelante indeciso y Sofía no retrocedió. Levantó la mano y le tocó el rostro con delicadeza, quitándole una hoja seca que se le había enganchado en el cabello. El toque fue ligero. Tierra. Tomás abrió la boca para decir algo, pero en ese momento escucharon el ruido de caballos acercándose y los dos se separaron rápido. Eran 3 hombres montados y aunque la luz era escasa. Sofía reconoció al frente a Esteban Carrasco, acompañado de 2 peones que trabajaban para él en la tienda. Entraron al rancho sin pedir permiso, los caballos pisoteando el zacate que Sofía había cuidado con tanto esmero. Esteban bajó y caminó directo hasta donde estaban ellos, en el jardín de hierbas, y miró a su alrededor con expresión de desprecio apenas disimulado. Comentó que Sofía seguía haciendo mejoras, que había descubierto el jardín viejo de doña Herminia, y que eso subía el valor del rancho. Hizo una nueva oferta, todavía mayor, para ser aceptada esa misma noche. Sofía sintió la rabia hervirle en el pecho, pero mantuvo la voz firme y tranquila. Repitió que el rancho no estaba en venta, que no lo iba a vender a ningún precio, que esa tierra era suya y así iba a seguir siendo. Esteban perdió la sonrisa falsa que mantenía y su expresión se puso dura, amenazante. Dijo que estaba cometiendo un error, que era demasiado necia, que una mujer sola no podía mantener un rancho funcionando, que era cuestión de tiempo antes de que se quebrara y viniera a rogarle que comprara. Tomás dio un paso adelante poniéndose entre Esteban y Sofía, y dijo con voz baja pero firme que ella no estaba sola, que tenía amigos, que tenía comunidad y que sería mejor que Esteban se fuera antes de que la situación se pusiera fea. Esteban miró a Tomás con odio apenas contenido y luego escupió en el suelo junto a sus pies. Un gesto de falta de respeto deliberado. Advirtió que se iban a arrepentir, que él tenía maneras de conseguir lo que quería y que cuando llegara la hora ya no habría oferta, solo tomaría lo que era suyo por derecho. Montó en el caballo y salió con sus peones. Pero antes de irse, uno de ellos tumbó a propósito una parte de la cerca que Sofía había arreglado la semana anterior. Un aviso claro, podían hacer daño cuando quisieran y no iban a parar. Después de que se fueron, Sofía sintió las piernas flaquearle y tuvo que sentarse en el suelo del jardín. Tomás se sentó a su lado y se quedaron ahí en silencio un rato, procesando la amenaza. Luego él dijo que necesitaban tener cuidado, que Esteban era peligroso cuando lo contrariaban. Que ya había arruinado a otras personas que se le habían opuesto. Pero también dijo que Sofía no estaba sola en esto, que él iba a ayudar, que iba a estar pendiente, que iba a movilizar a quien hiciera falta si era necesario. Ella le agradeció con voz entrecortada y entonces impulsivamente tomó su mano y la apretó con fuerza. Tomás correspondió al apretón y se quedaron ahí sentados de la mano mientras la noche caía completamente y las estrellas empezaban a aparecer sobre los cerros. En los días siguientes, las cosas empeoraron. La cerca que había sido tumbada fue solo el comienzo. Algunas gallinas de Sofía desaparecieron durante la noche, probablemente robadas. El agua del pozo amaneció sucia una mañana con tierra y hojas echadas adentro a propósito, y Sofía tuvo que pasar el día entero limpiándolo.
Parte del huerto fue pisoteado, no por animales, sino por botas pesadas que dejaron huellas claras. Eran ataques calculados, hechos para cansar, para desmoralizar. Para hacerla rendirse sin que hubiera prueba clara de quién lo hacía. Pero ella no se rindió. Arregló la cerca de nuevo. Esta vez reforzándola con estacas más gruesas. Encerró las gallinas restantes en un gallinero improvisado que Tomás ayudó a construir. Limpió el pozo y lo tapó con una cubierta pesada que requería fuerza para abrir. Volvió a sembrar los canteros destruidos trabajando bajo el sol húmedo de Veracruz con una determinación que rayaba en la obstinación. A cada sabotaje ella reconstruía más fuerte, más preparada. Y la gente del pueblo empezó a darse cuenta de lo que pasaba. Empezó a hablar entre sí sobre el valor de esa mujer que se negaba a dejarse intimidar. Lucía empezó a pasar más tiempo en el rancho ayudando con el huerto y aprendiendo sobre las hierbas medicinales, que ahora estaban limpias y organizadas. Las dos mujeres desarrollaron una amistad verdadera con Lucía admirando la independencia de Sofía y Sofía apreciando la dulzura y la inteligencia de la muchacha. Doña Rosario también aparecía seguido trayendo comida, dando consejos y comprando en el tianguis de Sofía todas las semanas, siempre hablando en voz alta sobre la calidad de los productos. Para que otros escucharan. El huerto siguió produciendo y Sofía empezó a vender también las hierbas medicinales, haciendo saquitos de cada tipo y explicando a las mujeres cómo usarlos. El té de boldo para problemas del hígado, el de manzanilla para calmar los nervios, el de hierbabuena para la digestión, el de zacate limón para la fiebre. Las mujeres compraban, probaban y volvían a comprar impresionadas con la eficacia. Algunas empezaron a buscar a Sofía para pedirle consejos sobre enfermedades, y ella compartía lo que iba aprendiendo, estudiando los papeles viejos de Herminia, que había encontrado guardados en una caja de madera en el ropero. Fue durante una de esas búsquedas de más papeles de Herminia que Sofía encontró la última carta escondida dentro de un viejo libro de remedios caseros. La carta era diferente de las otras. Más larga, más personal, escrita en 1948, pocos meses antes de que Herminia muriera. En ella, Herminia contaba su historia completa por primera vez. Contaba sobre el vómito negro que había matado a su familia entera en una semana de horror. Contaba cómo había pensado en dejar de vivir, sobre cómo el dolor era tan grande que respirar dolía. Pero contaba también cómo había decidido convertir ese dolor en algo útil, cómo había estudiado las hierbas que crecían en el rancho, cómo había empezado a ayudar a otras mujeres en secreto. Porque en aquella época no estaba bien visto que una mujer soltera practicara medicina casera. La carta terminaba con un pedido directo y conmovedor. Si alguien algún día encuentra estas palabras, le pido que continúe lo que empecé. Este lugar fue construido con dolor, pero puede mantenerse con amor. Estas hierbas salvan vidas. Este refugio acoge almas. No dejes morir lo que tanto costó nacer. Pásalo adelante como yo hubiera querido hacerlo, pero no tuve tiempo. Sofía leyó esa carta 3 veces, cada palabra grabándosele en el corazón. Herminia no le había dejado el rancho por casualidad. Se lo había dejado porque sabía de alguna manera que Sofía necesitaba ese lugar tanto como el lugar la necesitaba a ella, un ciclo, una continuación, un legado que necesitaba ser honrado. Y Sofía entendió en ese momento cuál era su verdadero propósito ahí. No era solo restaurar una casa o sembrar un huerto. Era continuar el trabajo de Herminia, era convertir esa tierra en refugio de nuevo. Era ayudar a otras mujeres que lo necesitaran, así como ella misma lo había necesitado. Si estás deseando que Sofía logre proteger lo que construyó, déjale tu like ahora y comparte esta historia con quien también cree en los nuevos comienzos. Pero el destino todavía tenía una última prueba reservada para probar la fortaleza de Sofía. Una noche de viernes, cuando dormía profundamente. Después de un día entero trabajando en la expansión del jardín de hierbas, despertó con un olor extraño. Humo. Saltó de la cama todavía aturdida de sueño y corrió a la ventana. El gallinero estaba en llamas, fuego amarillo y anaranjado, lamiendo la madera seca, crepitando fuerte en el silencio de la noche. Salió corriendo descalza, agarró cubetas, las llenó en el pozo y empezó a echar agua.
Pero el fuego era demasiado intenso. Lo habían prendido con propósito con algo que hacía que las llamas se extendieran rápido. Las gallinas gritaban desesperadas adentro de la estructura en llamas. Y Sofía consiguió abrir la puerta para que escaparan, pero el gallinero estaba perdido. Siguió echando agua para evitar que el fuego se pasara a la casa o al huerto, trabajando hasta que los brazos ya no aguantaron más. Fue entonces cuando vio las sombras de dos hombres saliendo corriendo del monte, montando en caballos que estaban escondidos y huyendo al galope. No vio los rostros en la oscuridad, pero no necesitaba verlos para saber quién había mandado hacer eso. El gallinero ardió hasta volverse cenizas. Cuando el fuego finalmente se apagó solo, ya casi amanecía. Sofía se quedó sentada en el suelo, sucia de hollín. El rostro manchado de lágrimas y sudor, mirando las ruinas humeantes. Había llegado el momento de enfrentar a Esteban de frente de una vez por todas. Al amanecer, Sofía se bañó con agua fría para quitarse el hollín, se puso su ropa más limpia, se recogió el cabello en un chongo firme y fue directo al pueblo. Pasó primero por la casa de Tomás y le contó lo que había pasado durante la noche. Él se puso pálido de rabia al escuchar sobre el incendio y quiso ir con ella a la tienda de Esteban de inmediato, pero Sofía le pidió que no fuera. Todavía no. Necesitaba hacer eso sola. Necesitaba demostrar que no tenía miedo, que no iba a esconderse detrás de ningún hombre para pelear sus batallas. Tomás no le gustó la idea, pero respetó su decisión. Solo le hizo prometer que si había cualquier problema, cualquier amenaza real, gritara y él estaría lo suficientemente cerca para escucharla. Llegó a la tienda de Esteban. Cuando él estaba abriendo y entró con pasos firmes que resonaron en el piso de madera. Esteban la miró con sorpresa apenas disimulada, claramente sin esperarla después de lo que había pasado durante la noche. Había pensado que el incendio iba a quebrar finalmente su resistencia, que ella vendría a suplicarle que comprara el rancho. Pero la expresión en el rostro de Sofía no era de derrota. Era de determinación furiosa. Se paró frente al mostrador y dijo con voz que no temblaba, que sabía que él había mandado quemar el gallinero, que había visto a sus hombres escapando y que eso era un delito, que lo iba a denunciar. Esteban se rió una risa sin humor. Respondió que ella no tenía ninguna prueba, que haber visto sombras en la oscuridad no probaba nada y que ninguna autoridad iba a creerle a una mujer sola contra un hombre respetable como él. Luego se inclinó sobre el mostrador, acercándosele peligrosamente y dijo con voz baja y amenazante que el incendio había sido solo un aviso, que podían pasar cosas peores, que la siguiente vez podía ser la casa entera y que sería mucho más sensato aceptar su oferta mientras todavía tenía algo que vender. Sofía no retrocedió ni un centímetro, lo miró directamente a los ojos y respondió que podía quemar todo, podía destruir todo, pero que mientras ella estuviera viva, esa tierra sería suya y que él iba a tener que matarla para quitársela. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Esteban se puso rojo de rabia, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió y entró doña Rosario. Detrás de ella, Lucía y luego 3 mujeres más del pueblo. Habían visto entrar a Sofía y habían venido detrás sabiendo que algo estaba pasando. Doña Rosario caminó hasta el mostrador y dijo en voz alta para que todos escucharan que el gallinero de Sofía había sido quemado durante la noche, que había sido un crimen y que todo el mundo en el pueblo sabía quién estaba detrás de eso. Esteban intentó negar. Pero las mujeres no le dieron espacio. Empezaron a hablar todas al mismo tiempo contando las presiones que él hacía, cómo manipulaba precios. Cómo usaba su posición para perjudicar a quien se le oponía. Fue entonces cuando don Arturo Salgado, el notario, entró a la tienda. También había escuchado el escándalo y venía a ver qué pasaba. Cuando entendió lo que ocurría, su expresión se puso seria. Dijo que quemar propiedad ajena era delito grave, que aunque no hubiera prueba directa el patrón de intimidación era claro y que él como funcionario tenía la obligación de reportar eso a las autoridades competentes. Esteban intentó argumentar, intentó usar su influencia, pero por primera vez estaba acorralado, rodeado de testigos, de personas que ya no tenían miedo de hablar contra él.
La comunidad, especialmente las mujeres que Sofía había ayudado con las hierbas medicinales, se había levantado en su defensa. Don Arturo dijo que iba a convocar una audiencia pública para discutir el caso, que llamaría al juez de la jurisdicción y que, entretanto, Esteban debería mantenerse alejado de la propiedad de Sofía bajo pena de arresto inmediato. Esteban salió de la tienda furioso, empujando a la gente en el camino, pero por primera vez desde que había empezado su campaña de intimidación había perdido. Sofía se quedó parada ahí, rodeada por las mujeres del pueblo. Y sintió algo cálido y poderoso en el pecho. No estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Tenía una comunidad, tenía personas que creían en ella, que la apoyaban, que estaban dispuestas a luchar a su lado. En los días siguientes, mientras esperaba la audiencia pública, Sofía trabajó más duro que nunca. Construyó un gallinero nuevo con madera que Tomás trajo, más grande y más seguro que el anterior. Compró gallinas nuevas con el dinero que había ahorrado de las ventas en el tianguis, y en una semana tenía un pequeño lote poniendo huevos de nuevo. Expandió el huerto, sembrando más variedades, aprovechando la tierra buena que había descubierto en los fondos del rancho, y dedicó tiempo especial al jardín de hierbas, estudiando las propiedades de cada planta. Haciendo anotaciones como Herminia lo había hecho décadas antes, aprendiendo a preparar tés y pomadas. Con prisa, las mujeres del pueblo empezaron a buscarla con más frecuencia, pidiendo ayuda para enfermedades variadas. Sofía atendía a todas con paciencia, compartiendo lo que aprendía, enseñando a otras mujeres a usar las hierbas, creando una red de conocimiento que se extendía por la comunidad. Algunas mujeres venían con problemas que iban más allá de las enfermedades físicas. Venían con marcas de violencia doméstica, con historias de maridos abusivos, con miedos y dolores que no tenían remedio en las hierbas, pero encontraban alivio en la escucha y en el cobijo. Sofía ofrecía lo que podía, un lugar seguro para hablar, consejos prácticos y principalmente la prueba viva de que era posible reconstruir la vida sola. La audiencia pública tuvo lugar 3 semanas después del incendio en la iglesia del pueblo, que era el único lugar lo suficientemente grande para acomodar a todos los que quisieron ir. El juez de la jurisdicción vino especialmente para escuchar el caso. Era un hombre de mediana edad, de expresión severa, pero ojos justos. Esteban estaba ahí con su abogado vestido con ropa cara, confiado en que su posición y su dinero harían la diferencia. Sofía estaba del otro lado, vestida sencillo, pero rodeada por doña Rosario, Lucía, Tomás y por lo menos 20 otras personas del pueblo que habían venido a apoyarla. El juez escuchó primero a Esteban, que negó todas las acusaciones. Dijo que era hombre honesto, que nunca había hecho nada contra Sofía. Que las acusaciones eran infundadas y motivadas por envidia a su éxito. Luego escuchó a Sofía, que contó todo desde el principio, desde la primera oferta de compra hasta el incendio. Describiendo cada sabotaje, cada amenaza, cada presión. Luego el juez llamó a testigos y uno por uno las personas del pueblo fueron al frente a contar lo que sabían. Doña Rosario habló sobre las presiones que Esteban hacía a los comerciantes. Don Tertuliano admitió avergonzado que le había cobrado más caro a Sofía porque Esteban le había amenazado con dejar de comprarle. Otras personas contaron historias similares, creando un patrón claro de abuso de poder. El juez escuchó todo en silencio tomando notas y al final pidió un receso. Salió de la iglesia y volvió media hora después con la decisión. Dijo que aunque no hubiera prueba directa de que Esteban había ordenado el incendio, había evidencia clara de intimidación sistemática, abuso de posición económica e intento de forzarla. Venta de una propiedad mediante coacción. Todo eso era ilegal y punible. La sentencia fue clara. Esteban debería pagar a Sofía una indemnización por los daños causados. Quedaba prohibido acercarse a su rancho o hacer cualquier tipo de contacto y cualquier nuevo intento de intimidación resultaría en arresto inmediato. El silencio en la iglesia fue roto por aplausos, principalmente de las mujeres presentes. Esteban salió rojo de humillación y rabia, pero no podía hacer nada contra una orden judicial. Sofía se quedó ahí rodeada por las personas que la apoyaban, sintiendo lágrimas de alivio correrle por el rostro.
Había ganado no con violencia, no cediendo, sino con la fuerza de la verdad, con el apoyo de la comunidad, con el valor de no rendirse, aunque todo pareciera perdido. Con la indemnización, Sofía hizo mejoras todavía mayores en el rancho. Construyó un gallinero permanente de tabique. Compró 20 gallinas de buena raza, expandió el huerto al doble del tamaño. Invirtió en el jardín de hierbas medicinales, haciendo canteros organizados e identificados, construyendo un pequeño invernadero para proteger las plantas más delicadas. La casa ganó muebles nuevos. Sencillos pero cómodos, comprados en el tianguis o hechos por Tomás en su taller. Ganó cortinas en las ventanas, tapetes en el piso, anaqueles llenos de frascos con hierbas secas. Ganó vida en cada rincón, en cada detalle que Sofía agregaba con cariño. Los meses fueron pasando y el rancho se fue transformando completamente. Lo que había sido una ruina cubierta de monte se convirtió en un lugar próspero y hermoso. La casa pintada de blanco brillaba limpia bajo el sol. Las ventanas siempre abiertas dejaban entrar la luz y el aire fresco, y flores de todos los colores crecían en los canteros. De la entrada. El huerto producía todo el año dando verduras frescas para el tianguis y para consumo propio. Las gallinas escarbaban felices en el traspatio y el jardín de hierbas se había vuelto famoso en la región, con mujeres llegando de ranchos vecinos para comprar los tés y las pomadas de Sofía. Y Sofía había cambiado también de formas profundas y permanentes. El cuerpo delgado había ganado curvas saludables de quien come bien y trabaja duro. Las manos callosas manejaban las herramientas con una habilidad que parecía innata. El rostro quemado por el sol tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos de tanto sonreír. Y en los ojos había algo que no estaba cuando llegó con solo una maleta. Había paz. Había orgullo, había la certeza de quien sabe exactamente quién es y de qué es capaz. Tomás y Sofía se habían ido acercando a lo largo de esos meses de lucha y transformación. Él aparecía casi todos los días, siempre ayudando con algo, siempre quedándose para el café de la tarde, siempre demorando un poco más antes de irse. Y una tarde de diciembre, casi un año después de que Sofía llegara, él finalmente dijo lo que los dos ya sabían desde hacía meses. Dijo que le gustaba a ella, que la admiraba más que a ninguna persona que hubiera conocido, que se despertaba pensando en ella y se dormía pensando en ella, y que quería estar a su lado no solo como amigo sino como compañero de vida. Sofía escuchó eso con el corazón acelerado y respondió con la honestidad que había aprendido a valorar. Dijo que también le gustaba a él, que había aprendido a confiar en él de una manera que ya no creía posible después del matrimonio destructor que había vivido. Pero dijo también que tenía miedo. Miedo de perder la independencia que tanto le había costado conquistar. Miedo de volverse de nuevo la mujer apagada que había sido Tomás. Tomó sus manos y dijo que entendía perfectamente, que no quería que ella cambiara nada, que la quería exactamente como era, fuerte, independiente, necia, libre. Él quería construir juntos, no dominar. Quería ser compañero, no dueño. Se besaron ahí en medio del jardín de hierbas, rodeados por el perfume del romero y el toronjil, con el sol de la tarde pintando todo de dorado. Fue un beso lleno de promesa, de respeto, de un amor que había crecido despacio, como las plantas a su alrededor, echando raíces profundas. Antes de florecer. No fue pasión desesperada, fue algo más duradero, más real, más sólido. Fue el tipo de amor que se construye ladrillo por ladrillo, día tras día, con paciencia y cuidado. No se casaron de inmediato, no tenían prisa. Tomás siguió viviendo en su casa con Lucía, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el rancho de Sofía ayudando con el trabajo pesado, arreglando lo que se rompía, construyendo cosas nuevas. Y poco a poco fue quedando claro que habían construido no solo una relación, sino una verdadera asociación. Lucía también se volvió parte de esa vida. Viniendo a ayudar en el huerto, aprendiendo sobre las hierbas medicinales, convirtiéndose en algo así como una hermana menor para Sofía. Fue una tarde de marzo, exactamente un año después de que Sofía llegara por primera vez, que ella estaba en el traspatio cortando hierbas cuando vio a una mujer parada en el portón. Era una muchacha como de 27 años, demasiado delgada, ojos asustados. Una maleta pequeña en la mano.
Sofía reconoció esa expresión de inmediato. Había visto lo mismo en el espejo un año antes. La muchacha preguntó tímidamente si era ahí donde vivía la mujer de las hierbas, si era verdad que ella ayudaba a personas que no tenían a dónde ir. Sofía sintió los ojos nublársele. Al entender lo que estaba pasando, abrió el portón de par en par y le dijo que entrara. Le preguntó su nombre. La mujer respondió que se llamaba Beatriz y que acababa de salir de un matrimonio violento, que no tenía a nadie, que estaba desesperada. Sofía la llevó adentro de la casa. Preparó té de manzanilla para calmarle los nervios y le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara, que había cuarto libre, que había trabajo para quien quisiera ayudar y que ella tenía experiencia en empezar de nuevo. La muchacha empezó a llorar de alivio y Sofía la abrazó sintiendo que el círculo se completaba. Herminia había creado ese jardín para dar refugio. Había sobrevivido lo imposible para que ese lugar siguiera existiendo. Y ahora Sofía estaba honrando ese propósito de la forma más verdadera posible, ofreciéndole a otra mujer la misma oportunidad que ella había recibido, la oportunidad de empezar, de ser libre, de descubrir su propia fuerza. En los meses siguientes, otras mujeres llegaron. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Una se quedó casi un año. Sofía abría las puertas, ofrecía trabajo en el huerto o en el jardín de hierbas, enseñaba lo que había aprendido y daba lo más importante, esperanza. La casa que había estado vacía durante 45 años. Vivía ahora llena de voces femeninas, de risas, de llanto a veces. Pero principalmente de reconstrucción. Tomás y Lucía ayudaban también creando un ambiente de familia elegida, de comunidad intencional, de apoyo mutuo. El rancho prosperó todavía más con el trabajo colectivo. El huerto creció tanto que empezaron a vender no solo en el tianguis de San Isidro, sino también en pueblos vecinos. El jardín de hierbas medicinales se volvió referencia en la región con médicos recomendando los tés de Sofía a sus pacientes. Y el rancho, ese rancho que había estado maldito, se transformó en símbolo de esperanza, en prueba viva de que empezar de nuevo era posible, de que el dolor podía convertirse en propósito. Una tarde de domingo, 2 años después de haber llegado, Sofía estaba sentada en el corredor de la casa junto a Tomás, viendo a Lucía y a las 3 mujeres que vivían ahí en ese momento trabajar juntas en el huerto, riéndose de algo que una de ellas había dicho. El sol se estaba poniendo, pintando todo de dorado y naranja sobre los cerros de Veracruz. Y Sofía miró a su alrededor tratando de absorber ese momento. La casa restaurada y viva. Los jardines exuberantes, la gente trabajando feliz, las gallinas escarbando, la paz absoluta de ese lugar que un día había sido solo muerte y abandono. Tomás le tomó la mano y le preguntó en qué estaba pensando. Sofía respondió que estaba pensando en doña Herminia, en la mujer que lo había perdido todo y aún así había convertido su dolor en algo más grande. Estaba pensando en cómo esa tierra había esperado 45 años a alguien que tuviera el valor de continuar el legado. Estaba pensando en cómo ella misma había llegado con una maleta pequeña, sin nada, sin esperanza, y ahora lo tenía todo. Lugar, propósito, amor, comunidad, vida verdadera construida con las propias manos, ladrillo por ladrillo, planta por planta, día por día. Tomás le apretó la mano y dijo que Herminia había elegido bien. Ella había dejado el rancho a la persona exacta que lo necesitaba y que el rancho necesitaba. Sofía sonrió y lo corrigió suavemente, que no había sido Herminia quien la eligió. Había sido la tierra. Había sido el destino, alguna fuerza mayor que sabía que ese lugar y ella se necesitaban mutuamente. Y al aceptar la herencia, al decidir quedarse, no solo había recibido 15 hectáreas de tierra, había recibido una vida nueva, una identidad nueva, un propósito que iba más allá de ella misma. Los años continuaron pasando y el rancho se volvió leyenda en la región. El lugar donde vivía la mujer de las hierbas, el lugar donde mujeres en desesperación encontraban refugio y reconstrucción, el lugar que había sido maldito y se había convertido en bendición. Sofía nunca olvidó los días difíciles del comienzo, las manos llenas de ampollas, las noches durmiendo en el suelo, el miedo de no poder, la soledad pesada, las amenazas de Esteban. Cada obstáculo superado. Pero recordar no le traía dolor, le traía gratitud,
porque habían sido exactamente esas dificultades las que la habían moldeado en la mujer que era ahora fuerte, capaz, libre, generosa. Y cuando las mujeres le preguntaban cómo había logrado convertir un rancho abandonado durante 45 años en un lugar tan próspero y vivo, Sofía siempre respondía lo mismo. Granito a granito, un día a la vez, una pequeña victoria a la vez, sin rendirse, sin mirar para atrás, siempre hacia adelante y sobre todo con la ayuda de las personas correctas al lado. Porque nadie reconstruye solo, aunque esté solo al principio. Siempre hay una doña Rosario que ofrece herramientas, un Tomás que arregla el techo a cambio de costura, una Lucía que trae semillas. Una comunidad que se levanta cuando la injusticia aprieta. En 1952, 7 años después de haber llegado, Sofía estaba en el jardín de hierbas cuando encontró algo enterrado debajo del altar de piedra que Herminia había construido. Era una caja de metal, pequeña y oxidada, pero todavía cerrada. La abrió con cuidado y adentro encontró semillas, docenas de bolsitas de semillas de diferentes hierbas. Todas cuidadosamente etiquetadas con la letra de Herminia, y una nota final que decía simplemente: para quien venga después de mí, siembra, cuida, continúa. Sofía sembró cada una de esas semillas. Con lágrimas en los ojos, sabiendo que cerraba un círculo que había tardado casi medio siglo en completarse. Las semillas brotaron, crecieron, florecieron, uniéndose a las otras hierbas del jardín, creando una continuidad viva entre el pasado y el presente. Y Sofía supo que cuando su propio momento llegara, ella también dejaría semillas, dejaría conocimiento, dejaría un legado que alguien en él futuro podría continuar, porque esa era la verdadera herencia: no tierra, no casas, no dinero, sino propósito que pasa de mano en mano, de corazón en corazón, de generación en generación. El rancho que nadie quería, la tierra en lugar de muerte y abandono, se había convertido en lo opuesto, lugar de vida, de cura, de comienzo, de esperanza. Sofía, la mujer que había llegado con solo una maleta y ninguna esperanza, se había convertido en guardiana de ese lugar, continuadora de un legado más grande que ella misma. Prueba viva de que los lugares más rotos pueden volverse los más hermosos cuando reciben amor, trabajo y tiempo para florecer. Hay lugares que no encontramos por casualidad. A veces ellos nos encuentran exactamente cuando necesitamos ser hallados. Sofía no heredó solo tierra y paredes. Heredó el valor de una mujer que décadas antes también había elegido convertir el dolor en propósito. Y al restaurar ese rancho olvidado, no solo le dio vida a un lugar abandonado, demostró que todo nuevo comienzo, por más imposible que parezca, lleva en sí la semilla de la transformación. Que la verdadera herencia no está en las cosas que recibimos, sino en lo que decidimos hacer con ellas. No está en huir del dolor, sino en convertirlo en algo que ayude a otros a sobrevivir sus propias tormentas. Y principalmente está en entender que nunca estamos tan solos como creemos, que siempre hay una comunidad esperando para apoyar a quien tenga el valor de intentarlo, de persistir, de no rendirse aunque todo parezca perdido. Sofía construyó mucho más que una casa o un huerto. Construyó un legado de fortaleza femenina, de resistencia silenciosa, de comienzos posibles. Y ese legado sigue vivo en cada mujer que decide que merece más. Que puede más, que es más de lo que las circunstancias intentaron hacerle creer.